El mercado brasileño se hunde después del anuncio de Bolsonaro de conceder más ayudas sociales. Bienvenidos a Economía. El presidente comunicó que flexibilizará las reglas fiscales y otorgará subsidios a 17 millones de familias en 2022, pero no aclara cómo financiará dicha ayuda. Los mercados no han tardado en reaccionar y la bolsa de Sao Paulo cerró este viernes con una caída del 2,94%, el peor desempeño en 11 meses. Entre los planes del gobierno está su intención de superar el techo de deuda previsto para financiar el programa de ayudas sociales, lo que provocó la renuncia de 4 figuras centrales del Ministerio de Economía y una del Ministerio de Minas y Energía, que alegaron motivos personales. El mandatario brasileño se ha desmarcado de los postulados de responsabilidad fiscal al proponer un fuerte aumento del gasto social en 2022, año en el que se postula la reelección. Conectamos con Pablo Giuliano, periodista en Brasil, para tratar este tema. Pablo, en primer lugar, parece que Bolsonaro está tomando estas medidas de ayuda a la población para luchar contra la baja popularidad y enfrentarse a las elecciones. Pero, ¿cómo va a financiar estos planes? Bueno, Bolsonaro tuvo que elegir entre mantener una agenda neoliberal de ajuste y buscar votos para el año que viene, porque en las encuestas aparece derrotado contra el expresidente Lula. Esta iniciativa dejó al mercado financiero por primera vez en 3 años preguntándose si Bolsonaro va a volver a las políticas de ajuste. Este techo del gasto que Bolsonaro y el gobierno ha cambiado estaba previsto desde 2016 hasta 2036. Esto que ha hecho Bolsonaro realmente es un golpe a la unidad de la derecha, sea moderada o extrema en Brasil, y abre un interrogante también hacia dónde el mercado financiero va a apoyar a qué candidato el próximo año, porque a Lula no lo querían porque no tenía responsabilidad con el ajuste fiscal. Y ahora Bolsonaro también se le va de las manos al mercado financiero en busca de votos, que es lo que los dos políticos más populares de Brasil, hoy competitivos para las elecciones, están comenzando a realizar. Y Pablo, ¿qué va a hacer ahora el presidente ante esta cascada de renuncias anunciadas tras conocerse sus planes de aumentar el gasto social? ¿Puede esto acarrear más desconfianza en su gobierno? Bueno, a partir de hoy comenzó una reconstrucción del equipo económico del ministro Paulo Guedes, que era superministro durante 3 años. Es un hombre de la Escuela Económica de Chicago, funcionario de la dictadura de Augusto Pinochet, y es considerado un ultraliberal, pero debió ceder al ala política del gobierno para ampliar el gasto con la ayuda social, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil se encuentra en una situación crítica con personas, 19 millones de habitantes pasando hambre todos los días y más de la mitad de la población con inseguridad alimentaria, en una mezcla de pandemia y política de ajuste del gasto que viene desde 2016 y que Bolsonaro la ha tomado como bandera, pero ahora, frente a su año electoral, ha decidido apostar todo a violar esa responsabilidad fiscal y a buscar los votos que hoy no tiene. Gracias, Pablo, por este análisis. Hasta luego. Y nos vamos ahora a Ecuador, y es que el presidente Guillermo Lasso comunicó este viernes la congelación de precios de los combustibles, que en el último año aumentaron más del 40%. El anuncio se realiza en un intento de acallar las protestas contra sus reformas económicas y en medio de una creciente crispación por su aparición en los papeles de Pandora. Una vez más, el precio de los combustibles en este país, que hasta diciembre de 2019 era miembro de la OPEP, ha vuelto a estar en el centro del tira y afloja entre sectores sociales y el gobierno, que se ha visto obligado a recular y paralizar el encarecimiento que vienen soportando desde hace algo más de un año. Y otro asunto del día, los servicios de espionaje de Estados Unidos advierten de los peligros del cambio climático. El gobierno de Joe Biden publicó en un informe datos y valoraciones de las agencias de inteligencia sobre las consecuencias de la crisis climática en la seguridad de Estados Unidos. Se trata de las evaluaciones más pesimistas hasta el momento por parte de las autoridades federales, que destacan que el calentamiento de la Tierra y los desastres naturales están creando un mundo más peligroso de líderes y pueblos desesperados, por lo que existe un
un importante impacto en la migración. El informe pide, de hecho, el seguimiento de los flujos de personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares a causa de los desastres naturales. Como vemos, el gobierno de Joe Biden hace hincapié en la importancia del tema del cambio climático y a la vuelta de la esquina está la conferencia sobre calentamiento global de la ONU que tendrá lugar en Escocia el mes que viene. Momento crucial para que los líderes unan los esfuerzos para enfrentar dicha temática. Hablamos con Sara Ñáñez, nuestra corresponsal financiera en Nueva York, sobre este asunto. Sara, en primer lugar, ¿qué planes va a llevar el presidente Joe Biden a esta cita? En un par de semanas Biden va para Europa y este es una reunión muy importante para él, incluso una prueba para él, ya que recordemos que en sus promesas electorales la lucha contra el cambio climático y un cambio de 160 grados en Estados Unidos hacia la conciencia del cambio climático y con medidas mucho más verdes en comparación con las que tenía antes el expresidente Trump, era una de sus promesas claves. Y en estos 9 meses hemos visto que ya ha ido luchando y haciendo distintas propuestas para llegar a ese futuro verde. Por ejemplo, vimos que volvió al Acuerdo de París, ¿no?, del que se había ido antes el expresidente. También vimos que para el Día de la Tierra hizo una reunión virtual con líderes de todo el mundo para concienciarlos sobre la importancia del cambio climático. También hemos visto el informe que justo mencionabas, ¿no?, que se hizo a petición de la Casa Blanca. No obstante, en casa, en los Estados Unidos, está teniendo grandes problemas para este futuro verde, ya que no está teniendo dificultades para convencer a todos los legisladores para que pasen un plan de millones de dólares para luchar contra el cambio climático. Y en segundo lugar, Sara, ¿cuál será el papel de la región en esta esperada conferencia del clima? Pues sí, el papel de la región y el papel de todo el mundo, ¿no? Recordemos que la lucha contra el cambio climático no se puede hacer con solo un país, sino que se tienen que hacer todos juntos. Y en especial los ojos están en Brasil, ¿no?, que es uno de los países de la región que más contamina, junto con, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia o Australia. También están los ojos puestos en países de Centroamérica o en Colombia, que según el informe que tú bien explicabas antes, que ha pedido la Casa Blanca, son uno de los países que tendrían más riesgo de sufrir consecuencias graves por la crisis climática. También llama la atención, por otro lado, la cara que tiene Argentina o Brasil, que a lo mejor estarían un poco preocupados por una de las recomendaciones que tendría la ONU este año de frenar el consumo de carne, ya que ellos se basan mucho en el mercado de la carne. Gracias, Sara, por este análisis. Y Evergrande toma un respiro al cierre de esta semana al evitar el impago de uno de sus bonos. Evergrande giró 83,5 millones de dólares este viernes a una cuenta del Citigroup, de acuerdo con informaciones del diario estatal Security Times. Alivio en los mercados financieros por la liquidación de un cupón de deuda por parte de Evergrande, que evitó así el impago, pero en los inversionistas persisten los temores sobre el gigante inmobiliario chino. Las inmobiliarias están bajo presión por las medidas de Pekín conocidas como las 3 líneas rojas, que hacen casi imposible acceder a nuevos préstamos. Para la mayoría de estas constructoras chinas altamente endeudadas no es fácil reintegrar todos los cupones de sus bonos de inversores. Bajo mi punto de vista, sugeriría a los inversionistas que eviten a Evergrande y a la mayoría de constructores inmobiliarios chinos, que actualmente ya sobrepasaron las 3 líneas rojas. En China, Evergrande dejó edificios sin terminar para los que 1 millón de compradores efectuaron pagos por adelantado. Los subcontratistas están nerviosos y los empleados temen por su futuro. ¿Cómo voy a ser optimista? No lo soy. No sabemos cuándo podremos proseguir con la obra. Además, Evergrande no nos ha pagado, así que ¿cómo voy yo a trabajar? Todos los obreros están yendo. Falta dinero para reflotar el sector. Los precios de la vivienda nueva en China bajaron en septiembre por primera vez en más de 6 años y en octubre hubo al menos 3 ceses de pagos por constructores chinos: Fantasia, Scenic y China Properties.
El Banco Central chino insiste en que el riesgo para el sistema financiero sigue siendo manejable, aunque no hay señales de que vaya a aportar capital. El futuro de Evergrande continúa así incierto. Luxemburgo se convierte en el primer país europeo en legalizar el cannabis. Ahora los adultos podrán producir y consumir esta droga sin penalizaciones. Por su parte, Alemania se plantea también la legalización. ¿Veremos pronto filas como estas en Alemania? Cuando el cannabis fue legalizado en Canadá hace 3 años, muchos clientes estaban ansiosos por comprar legalmente marihuana por primera vez. Solo quería estar aquí presente. Es algo extraordinario, un momento histórico. Hoy la industria del cannabis canadiense factura anualmente más de 2.000 millones de euros. El gobierno controla rigurosamente los cultivos y puntos de venta, mientras en Alemania la mayor parte del cannabis se vende en el mercado negro, sin control sanitario y para beneficio del crimen organizado. El próximo gobierno podría cambiar esto. El Partido Ecologista considera Canadá un modelo a seguir. La industria farmacéutica alemana también espera un aumento de sus ventas gracias a una posible legalización. Actualmente adquiere casi todo su cannabis medicinal del extranjero, como de este invernadero danés. Estas plantas tienen un efecto psicoactivo controlado y su calidad es comprobable. En la actualidad se puede comprar cannabis en las farmacias alemanas, aunque solo con receta médica. Solo en la primera mitad de 2021 los doctores alemanes prescribieron cannabis por valor de 90 millones de euros. Desde hace 4 años se suministra a pacientes con dolores crónicos o epilepsia. Hasta aquí la economía, pero en un rato volvemos con mucho más. Gracias por su atención. Ahora sigan con DW.